Buenas tardes, compañeras y compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a la charla de hoy de la Cátedra Libre Luisa González, cuyo tema es Nuevas propuestas para conceptualizar la escuela unidocente. Como personas expositoras contaremos con la valiosa colaboración de los másteres Karen Palma Rojas y Adrián Solano Castro. El señor Solano Castro es el encargado de la Cátedra de Estadística y Administración Educativa de la UNED. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales acerca de administración educativa y ha publicado diversos artículos al respecto en revistas nacionales. También trabajó como investigador en el proyecto de CONARE Unidocentes, el cual ofreció espacios de capacitación a esta población. Él nos hablará acerca de una propuesta para el modelo de instituciones unidocentes en Costa Rica. Por su parte, la señora Palma Rojas es la encargada de la Cátedra de Educación General Básica, primero y segundo ciclos de la UNED. Trabajó por más de 18 años como docente en la educación primaria en escuelas públicas. Además, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de educación primaria y educación inclusiva. Ha publicado diversos artículos al respecto en revistas nacionales. Asimismo, trabajó como investigadora en diversos proyectos y ahora participa con CONARE investigando sobre integración curricular. Ella abordará el tema de un perfil deseable para el profesional unidocente. Como cierre de la actividad, la máster Evelyn Hernández Sanabria hará una síntesis de lo disertado por ambas personas expositoras. A nuestros expositores les agradecemos sus aportes y cedemos la palabra a don Adrián. Muchas gracias a los compañeros de la cátedra Luisa González y por este espacio para compartir sobre la escuela unidocente en este contexto del regreso a lo que se denomina la nueva normalidad y las posibilidades que le vemos a la hora de implementar esta reforma curricular denominada la transformación curricular. Bueno, se sitúa como una preocupación en los sistemas educativos, ¿verdad? Hablar de ese foco en el aprendizaje, cómo lograr buenos aprendizajes. Y tenemos entonces que las políticas públicas de la segunda mitad del siglo XX pues han demostrado que son incapaces para los nuevos retos que nos presenta la educación. Y se habla entonces de impulsar dinámicas compartidas y más horizontales. Esta es una propuesta de un teórico español, Gairín, ¿verdad?, sobre la organización de la escuela en general y sobre todo quería centrarme acá en el modelo de centro educativo que vemos que tiene algunas características como que es abierto, que es autónomo, que es autóctono y que utiliza las TIC y los entornos virtuales y está pensado para una mejora permanente. No obstante, bueno, hay algunas presiones sobre esto, ¿verdad? Esto digamos que está en el plano teórico, pero cuando lo llevamos a la política pública, nos damos cuenta entonces que tenemos una política social de acceso que se hizo muy, se visualizó mucho durante esta pandemia, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos al acceso a educación virtual, ¿verdad? Y vemos que las zonas rurales pues tienen esa falta de conectividad, ¿verdad? Y todo el debate que ha habido sobre el fondo de telecomunicaciones, ¿verdad? Porque es una política social de acceso y tenemos la política educativa de la educación como un derecho humano, ¿verdad? Como ese acceso a la educación para todos. Y la contradicción está en la política económica, ¿verdad? Que es tiende a ver un Estado más reducido, a pensar que algunos elementos como la educación, como la salud, pueden ser del espacio privado, ¿verdad? Entonces ahí hay ciertas tensiones, ¿verdad? Que a pesar de que tenemos los indicadores para que la educación sea un derecho humano y el acceso a esa ruptura de la brecha digital,
la inversión los elementos en educación, especialmente en zonas rurales, pues son aún débiles, ¿verdad? Y eso genera tensión en educación en particular y en general en la escuela unidocente. Pero bueno, hay elementos que dan una posibilidad, ¿verdad? Que es este nuevo paradigma, ¿verdad? Que aboga entonces por una educación equitativa e inclusiva, como lo indica la Agenda 2030, como sus imperativos para garantizar una educación de calidad, que sea equitativa e inclusiva. Y entonces esto es una oportunidad para centros educativos unidocentes que tradicionalmente han estado más al margen, ¿verdad? Porque tenemos entonces siempre algunas dificultades propias de nuestro sistema que viene de un modelo de una sociedad del siglo XVIII, ¿verdad? Y generalmente invisibiliza a la escuela rural, a la escuela unidocente o la estandariza en el modelo de escuela urbana, ¿verdad? Y entonces se pierde esa particularidad de la escuela unidocente. Y bueno, ¿qué mantenemos aún, verdad? ¿Qué se hereda de esa tradición de escuela? Bueno, la burocracia, el exceso de tramitología, de papeles, la enseñanza memorística, transmisora, el currículum por asignaturas, las explicaciones magistrales, agrupamiento por edades, horarios rígidos, espacios cerrados, el libro de texto como principal medio, ¿verdad? Exámenes escritos iguales para todos y deberes extraescolares iguales, ¿verdad? Esto, pues, generalmente, pues choca con esta idea que tenemos de la escuela unidocente, que la podemos entonces definir como esa tipología de escuela que, en donde un profesor atiende a un máximo de 30 alumnos, lo que les decía de la educación como un derecho humano, ¿verdad? Por este concepto de la ubicación, generalmente las encontramos en las zonas rurales y la rural dispersa, ¿verdad? Ahí es donde se ubica la escuela unidocente. Decía una compañera del grupo de CONARE que uno cuando ve la idea de educación gratuita y obligatoria, pues se materializa en la escuela unidocente, porque encontramos en prácticamente todo el país. Y en cuanto a esa necesidad de particularizarla, de que se visualice, ¿verdad? Por este paradigma de diversidad, tenemos algunos elementos para que veamos lo complejo que puede ser la escuela unidocente. Encontraríamos por su composición étnica escuelas indígenas, no indígenas, escuelas mixtas, por matrícula, escuelas con todos los grados, escuelas con menos de 6 grados, escuelas con un estudiante, a escuelas que reciben el currículum básico, otras que reciben currículum básico más asignaturas especiales. Y por su ubicación podríamos pensar en cercanas a lo urbano o muy lejanas o por la estructura social de la comunidad, por ejemplo, en zonas fronterizas, ¿verdad? Que puede tener población migrante. Bueno, de este modo entonces pensamos en esa idea de estructurar hacia modelos de gestión más horizontales que le permitan respuestas más locales, como veíamos en el modelo de organización, y más contextualizadas. Entonces, para este siglo, ¿qué escuela esperamos? Bueno, tendríamos que decir que esta idea de que el niño no se adapta a la escuela, sino más bien la escuela se adapta a las necesidades del niño. ¿Y qué? ¿Cómo lo aprendemos? Pues nos lleva a la idea de esas metodologías activas, ¿verdad? Porque estamos pensando entonces en la idea de que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esto nos permite visualizar
un modelo de escuela unidocente, que no es nuevo, ¿verdad? El modelo pues recoge básicamente la propuesta que hace la nueva Escuela Rural Unidocente de Costa Rica, ¿verdad? NERUC, que habla entonces de la idea de tres componentes: el modelo pedagógico, el administrativo o institucional y el comunitario. Donde entonces tenemos que esta gestión institucional pues es parte fundamental de la escuela unidocente y tiene que ver con elementos como el trabajo conjunta, con patronato, el liderazgo del docente, ¿verdad? En la organización de los horarios, de la planificación del calendario escolar, ¿verdad? El diagnóstico que debe hacer y tanto sociocultural, ¿verdad? De aula e institucional. Y la planificación, ¿verdad? Eso que hablábamos de la mejora, tanto la planificación a mediano plazo como la planificación año a año, ¿verdad? Con el plan anual de trabajo y el proyecto institucional de centro educativo. Vemos que estos elementos son muy de la administración educativa y recordar que la formación del maestro, unidocente no necesariamente pasa también por estos elementos de administración educativa. También el trabajo en comunidad como un componente esencial, ¿verdad? En ese modelo de escuela, donde esa gestión tiene que ver con la parte más tradicional de lo que se ha entendido como comunidad educativa, ¿verdad? Que son padres y madres de familia, con algunos grupos del contexto y esa proyección que debe generar la escuela. Recordemos que en contextos rurales, muchas veces el centro de la comunidad es la escuela unidocente. De manera que entonces también entra la idea de comunidad con un concepto más amplio, que tiene que ver con esta idea de que la comunidad puede también integrar algunos otros actores. Tradicionalmente hemos visto que se trabaja con lo más institucionalizado: la iglesia, el Ministerio de Salud, la SADA, la municipalidad, pero bueno, para que esa proyección se dé, pues tiene que pensar en otros actores comunitarios y cuál es la incidencia que tienen dentro de la institución, ¿verdad? Si es positiva, si es neutra, y tiene que hacer ese mapeo, si es negativa, ese mapeo de actores sociales. Es importante para darle esa proyección al centro educativo. Finalmente, este modelo pedagógico, ¿verdad? De la escuela, que tiene sus particularidades, ¿verdad? Con una planificación didáctica, con la organización del espacio, la utilización creativa de los recursos, participación estudiantil, el gobierno, ¿verdad? Y los comités y esa proyección que se le da, ¿verdad? Aquí entonces tenemos que reconocer, importante que se le pide entonces al maestro que trabaje con la comunidad como un recurso, ¿verdad? O sea, que le da posibilidades de que el espacio fuera del aula también sea un espacio para aprendizaje significativo del estudiante, ¿verdad? Donde tenemos entonces posibilidades desde la actividad económica de la comunidad puede ser un elemento para trabajar la huerta, ¿verdad? Son situaciones que el maestro debe utilizar. De igual forma, la organización, ¿verdad? O sea, se espera que pueda trabajar con grupos de niños, lo que llamamos homogéneos, si se hace un grupo del mismo nivel o si los mezcla, ¿verdad? Y dándole oportunidad que este niño tenga una participación activa en el sentido de este trabajo que realizan con lo que se denomina niño líder o niña lideresa, ¿verdad? Donde
no esperan pasivamente la información del maestro, sino ellos de forma activa van trabajando con guías de aprendizaje y se espera que este sea cooperativo, ¿verdad? Donde haya roles y donde haya posibilidad de que se intercambien además. Como ese motor, ¿verdad? Como entender la escuela unidocente como una escuela donde esa ruptura del espacio es importante. Y finalmente, bueno, esta idea, digamos, de la proyección tiene que ver con lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Que es una escuela más abierta a la comunidad, más horizontal, un poco como lo plantean los modelos pedagógicos. Bueno, ahora mi compañera Karen pues profundiza más en la parte ya de aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Yo creo que Adrián nos presenta una visión clara sobre la situación actual de la escuela unidocente y algunos aspectos que debemos proyectar como personas interesadas y con todas las ganas de enriquecer estos espacios. La oportunidad de generar cambios en la misma, y por eso es que hoy quisimos ponerle este título algo ambicioso, pero me voy a volver ahí. Nuevas propuestas para conceptualizar la escuela unidocente es entender que lo que se ha hecho hasta ahora le ha dado sostenibilidad, algunas ideas, algunas proyectos realmente han venido a traer cambio, pero no es algo que se pueda generalizar a nivel país. Entonces, esta segunda parte de la exposición lo que busca presentarles es un perfil proyectivo, ¿verdad? Un perfil algo soñador, que sí puede ser real, y creo que nosotros como universidad podemos enriquecer, ¿verdad? Aspectos que tal vez personas que ya están en el contexto, que son autoridades del MEP, como personas que contienen las escuelas unidocentes, no lo han visionado. Bueno, nada más les voy a contar de dónde nace este perfil. La carrera desarrolla una investigación sobre la escuela unidocente, bueno, dirigida por mi persona y por don Jorge Cartín. Aquí les quiero comentar un poco, tal vez para que entiendan más adelante o estén bien contextualizados sobre el perfil. Nosotros utilizamos Alvarado y Maya como referentes teóricos, ya que ellos conocen y contextualizan muy bien ámbitos de la escuela unidocente. Se consideraron habilidades para la vida, ¿verdad? Y aquí se consideró lo social, lo cognitivo y el control de emociones. Y luego el perfil también contiene habilidades profesionales, ¿verdad? Que como Adrián lo presenta, está dentro del quehacer didáctico o la gestión del centro educativo. Un poco lo que Alvarado y Maya nos presentó nos llevó también a hacer un acomodo, ¿verdad? Desde los referentes epistemológicos, psicosocial, pedagógico y axiológico. Entonces, nos tomamos la atribución, ¿verdad? De tomar este perfil y hacer como una proyección de cuáles son esos ámbitos que en primer lugar nos dejan soñar y nos dejan entender qué es la escuela unidocente ahora, pero hacia dónde podemos visualizarla. Bueno, la primera es tener muy clara que quien trabaja en escuela unidocente y quien esté vinculado a ella tiene que tener un sustento teórico, ¿verdad? Pues hay muchísimas cosas que podríamos meter aquí, pero detectamos seis aspectos fundamentales. Bueno, un alto conocimiento de la política educativa y curricular. La sociología es una ciencia que viene a soportar pues todo el quehacer de la pedagogía como ciencia en estos contextos, ¿verdad? Entonces, el contexto rural toma mucha fuerza y el liderazgo, así como Adrián lo presentaba, también. Quisimos poner teorías del aprendizaje actualizadas, no quisimos aquí casarnos con ninguna, pero sí, digamos, conceptualizar un quehacer didáctico paidocentrista, ¿verdad? Donde centra el niño en el proceso. Como dijo Adrián, la escuela, el niño no se adapta a la escuela, sino que la escuela se adapta a las necesidades de la persona estudiante. Una educación inclusiva, ¿verdad? Donde totalmente todos los ámbitos de esta pedagogía se adapten a las necesidades y a los requerimientos de todos y para todos. Un pensamiento crítico, analítico, y este punto es importante, una pedagogía y un currículum de la educación primaria, un buen conocimiento de la misma. Luego aquí quisimos proyectar este profesional, eso es una discusión que teníamos sobre la persona antes del profesional. Cuando hicimos la investigación nos encontramos profesionales bastante
agotados, cansados, ¿verdad? Porque realmente se sentían o se veían primero como profesionales y la persona, no se resguardaban aspectos, ¿verdad? Y entonces de alguna manera estaban agotados. Entonces aquí presentamos seis aspectos importantes. Bueno, número 1, hay que tener un buen manejo de la inteligencia emocional para que tengamos un buen control de emociones. Manejamos una comunidad educativa bastante amplia, que son padres, el estudiantado, la comunidad, como dijo Adrián, instituciones, ¿verdad? Entonces esto es fundamental para que no haya desgaste en el profesional. La motivación resultó un aspecto importantísimo. Todos los sujetos nos decían que la motivación de la persona profesional, de los padres de familia, del estudiantado, eso le daba vida al centro educativo unidocente. El respetar valores, ¿verdad? Como la amistad, la confianza, la tolerancia, el compañerismo, ser conscientes de la importancia de los mismos, así como de habilidades cívicas y ciudadanas, ¿verdad? Porque estamos en un contexto y tenemos que respetar y venir a enriquecer ese contexto, ¿verdad? Y luego la autocapacitación y el mejoramiento profesional en las dos áreas, ¿verdad? La administrativa y la curricular. Tenemos también que este perfil nos habla de un aspecto fundamental que es la interacción. La persona que llega a asumir una escuela unidocente tiene que tener claro que de alguna manera él se convierte como en un eje donde giran diversas redes, y esas redes muchas veces puede ser que no estén ni tan siquiera proyectadas o la comunidad educativa no esté acostumbrada a las mismas. ¿Cuál es el objetivo final? Crear el sentido de pertenencia en la comunidad. Una comunidad que se siente parte del centro educativo, que se siente que aporta y que se le considera lo que él dice, opina, ¿verdad? Es una persona que pertenece a la comunidad educativa y que realmente aporta, ¿verdad? Y va a querer, pues, entregar. Entonces, nos encontramos 4 redes importantes. Las redes de apoyo entre el estudiantado, porque esto de alguna manera empieza a generarse tipo aspectos de autonomía. Entonces, la persona estudiante no espera que el profesor le explique todo lo que tiene que hacer. Como estamos trabajando con varios grupos a la vez, puedo tener, como decía Adrián, estudiantes líderes, o todos en algún momento pueden ir asumiendo ese liderazgo, pero las redes de apoyo entre ellos es fundamental para que el estudiante no se quede esperando a que el maestro o la maestra vuelva y le diga qué es lo que tiene que hacer. Bueno, redes de apoyo entre los mismos miembros de la comunidad educativa, ¿verdad? Aquí donde calza la junta, digamos con la municipalidad, que es tan importante los vínculos, redes de apoyo con instituciones y las redes de apoyo entre escuelas. Esto fue algo que nos llamó mucho la atención en la investigación y que totalmente rescatamos, ¿verdad? La persona unidocente se apoya mucho en otras instituciones. Incluso nos encontramos una docente que no tenía escuelas de la misma modalidad cercanas, y ella se apoyaba en docentes de escuela técnica, ¿verdad? Pero era fundamental, ¿por qué? Porque el comité de apoyo, ocupamos esa ayuda, el comité de evaluación, también ocupamos las personas que nos vengan a enriquecer. Entonces, esa interacción que establezca la persona profesional unidocente es fundamental. Otro aspecto que marca o que podría marcar cambios en la escuela unidocente es darle prioridad a todo lo que es el contexto sociocultural. Como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? La educación inclusiva marca la visión y el pensar sobre cómo se desarrolla esta escuela y cómo se desarrollan, pues, sus procesos de gestión y de educación. La interculturalidad, pues aquí saca su bandera, ¿verdad? Y es muy importante el tener o el imaginar un profesional con mucho respeto hacia el vocabulario, hacia la idiosincrasia propia de esa comunidad, ¿verdad? Hacia su historia, hacia sus manifestaciones culturales, ¿verdad? Para esto, bueno, pues se quiere un pensamiento divergente y flexible, ¿verdad? Pensábamos que si hay un buen entendimiento de todo el aspecto sociocultural, esto va a beneficiar lo que sería la resolución de conflictos, ¿verdad? Bajo una comunicación asertiva, no solo con el estudiantado, sino que también con padres de familia, con miembros de la iglesia, de la comunidad. Y luego un aspecto que también rescatamos, muy importante, es el respeto y el entendimiento como docentes de las características socioeconómicas de las familias y de las ambientales de la comunidad, ¿verdad? Eso fue algo que los mismos sujetos nos decían, no imaginaban un docente, ¿verdad?, que no comprendiera, pues, cuáles son los ingresos de la familia, cuáles son los trabajos a los que pueden acceder
las madres y los padres de esos niños, ¿verdad? Y sobre todo las situaciones ambientales. Bueno, ¿qué pasa cuando el río se crece, que los estudiantes no pueden llegar a la escuela, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, no sé, tantas cosas, ¿verdad? En este país con este hermoso clima que pueden suceder y que realmente influyen en todo lo que es el proceso educativo de una escuela unidocente. Tenemos algo que yo creo que toma fuerza, que es una didáctica específica, así es como le nombramos, ¿verdad? Realmente creemos en que esta existe, que la persona cree que es experta en la escuela unidocente y no se da cuenta que de alguna manera se ha especializado en una didáctica unidocente, ¿verdad? Como les decía anteriormente, lo más fuerte aquí es la contextualización, el respeto por la parte cultural, por la parte social, por la parte económica que tiene esta comunidad. Este docente tiene que ser experto curricular, le pusimos así porque realmente hay que manejar los programas de estudio, saber cuáles son los perfiles de salida, porque puede ser que un mismo tema, si tenemos un buen conocimiento de planes de estudio, podemos visualizarlo, cómo lo desarrollaría, el niño de primer grado, el niño de cuarto grado y el niño de sexto grado, que juntos están trabajando esa mañana, por ejemplo. Y el punto, ¿verdad?, que yo creo que nos ha llevado a las universidades estatales a unirnos y a querer aportar al país lo que es la integración y la correlación curricular, ¿verdad? Que este es un proceso que apenas emerge en estos contextos, ¿verdad?, con el sueño de que en algún momento llegue a la escuela técnica, pero es parte de esta didáctica específica. Bueno, apostamos por un docente que permita o que abra espacios para un trabajo cooperativo, ¿verdad? En equipos, donde el estudiante pueda trabajar por proyectos. Como les decía, un estudiante autónomo que no ocupe tanto del docente que le diga qué hacer o que escriba en la pizarra para él transcribirlo, sino que sea más dinámica pues toda la clase. Esto nos va a llevar a desarrollar pues, procesos de metacognición en la persona estudiante para poder comprender cómo aprende y lo que les hablaba, pues llegar a ser autónomos en algunos aspectos, puesto que son niños, ¿verdad? Y seguirán creciendo y seguirán adquiriendo pues, más habilidades de la autonomía. El uso de la tecnología como apoyo didáctico, no solamente, y aquí el internet tal vez puede ser algo que ustedes se cuestionen, bueno, ¿qué pasa en tantas escuelas donde no hay? Pero realmente la mayoría de escuelas unidocentes del país tienen, se les ha, por algún programa o por la fundación, se les ha dado computadora, ¿verdad? El problema es que a veces no las usan porque no tienen internet, pero existe cualquier cantidad de estrategias que podrían utilizar donde el niño tenga ese contacto con la tecnología, ¿verdad? Y pues rescatamos lo que sería aplicar el diseño universal de los aprendizajes, ¿verdad? El poder transversar dentro de toda la mediación apoyos o una forma de mediación más bien que realmente se abra a todos, ¿verdad? Entonces no se ocupe solamente hacer una actividad para algunos, sino que la actividad esté tan bien planteada y llegue a todos desde las diferentes formas de aprendizaje existentes. Bueno, aquí ya para concluir, les traigo 9 aspectos claves que podríamos decir que se centran en este perfil. Realmente el perfil es muy, muy extenso, pero estos son como los 9 que rescatamos y que imaginamos que si realmente se toman en procesos de capacitación y otros podrían pues proyectar la escuela unidocente aún más allá. Las habilidades de organización y planificación son fundamentales. Nos encontramos muchos docentes agotados porque la gestión administrativa caía encima de todo lo que era el currículum y pues no tenían esa claridad, ¿verdad? De que deben organizar muy bien porque ni un elemento es superior a otro, ¿verdad? Ni lo administrativo es superior a lo curricular. Entonces es muy importante esta persona docente que planifique muy bien y que se organice, incluso las jefaturas, ¿verdad? Porque ellos nos decían que muchas veces estaban dando clases y recibían una llamada del circuito y entréguenme tal cosa y dejaban a los chicos trabajando y se iban. Entonces es importante que tenga esa claridad todas las personas vinculadas al contexto unidocente. Lo que les hablaba, las redes de trabajo. Una escuela unidocente no se puede solamente centrar en las decisiones y en los saberes de la persona profesional, tiene que abrirse a todos los miembros de la comunidad, incluso tal vez personas, como les decía, de la municipalidad, que no viven en esa comunidad, pero que pueden aportar de alguna manera. Darle relevancia y el respeto que merece el contexto rural en el país, ¿verdad? Se tiene que ver como un saber esencial, no se puede ver como algo que se minimiza o que totalmente no se considera a la hora de hacer pues,
un proyecto o un planeamiento didáctico. El liderazgo educativo, ¿verdad? Y aquí nos queda muy claro que la persona docente que se asume como líder es una persona que de alguna manera abre el liderazgo en los demás, ¿verdad? Entonces, no solamente en el estudiantado, sino que en los padres de familia, nosotros nos encontramos con una escuela hermosa que los abuelitos eran los líderes, eran la mano derecha de esa maestra, y los abuelitos de esos estudiantes eran los que iban y le ayudaban a comprar cosas en la ferretería y le traían al señor que construía, ¿verdad? Entonces, vean que si nos abrimos, ¿verdad? Realmente nuestro liderazgo puede abrir las habilidades de liderazgo de las otras personas. La motivación. Esto fue algo que emergió en la investigación y realmente nos llamó la atención cómo unos y otros nos volvían a hablar de que la motivación, ¿verdad? Alguien que desmotiva empieza a bajar el enamoramiento, las ansias por querer aportar a los procesos, ¿verdad? El manejo de las emociones. Un poco nos encontramos con docentes que a veces no tenían buen manejo, ¿verdad? Y más que todo tolerancia hacia los padres de familia. Entonces, por eso rescatamos que si queremos proyectar la escuela unidocente aún más allá, ¿verdad? Tenemos que tener personas adultas con un buen manejo de las emociones y de un proceso, ¿verdad? De entenderse quién soy yo ante alguna situación que me genera, ¿verdad? Para finalizar, la didáctica específica, ¿verdad? Totalmente hay que entender que estas son escuelas, son como un laboratorio educativo, ¿verdad? Realmente aquí podemos visualizar innovación en la escuela primaria. Tenemos niños de diferentes edades, con diferentes niveles de madurez, aprendiendo juntos. Entonces, la riqueza de ese proceso jamás puede mermar, sino que más bien tiene que ser presentada a los demás, ¿verdad? Como un proceso que podemos asumir escuelas técnicas. Luego, bueno, metodologías como el aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Que fomentan el trabajo en equipo, que fomentan roles, que fomentan liderazgo en el estudiantado. Lo proyectamos como un aspecto a seguir. Y como último, la autocapacitación, ¿verdad? No, estos docentes, algunos nos decían que es que el comité regional, ¿verdad? El CRAEU, a veces no les aportaba como ellos quisieran, pero entonces no podemos esperar, ¿verdad? Que llegue el ministerio a capacitarnos o que llegue solamente, tenemos que tener personas profesionales totalmente preparadas para autocapacitarse y abrir espacios, ¿verdad? Para crecer en aspectos de didáctica, de gestión administrativa que tal vez deben fortalecer. Entonces, bueno, esta es como la proyección de perfil. Adrián les va a contar un poquito sobre el trabajo que han hecho las personas de la Comisión CONARE. Sí, gracias, Karen. Un poco en esa línea que llevabas, quería pues que vieran un poco por qué las escuelas, digamos, unidocentes han tenido poco material, ¿verdad? Acerca de lo que es el trabajo en escuela unidocente. Entonces, desde CONARE tenemos este blog, es conareunidocentes.blog, ¿verdad? Donde hay el material para capacitarse. Un primer módulo que es reconociendo a la persona, ¿verdad? El segundo es el maestro unidocente. El tercero es el contexto rural, ¿verdad? El cuarto es la parte pedagógica, ¿verdad? Cómo es el correlacionar, ¿verdad? Esta metodología. Y finalmente, tenemos la gestión participativa. De estos 5 módulos estamos trabajando en otros 4, los vamos a tener ahí para que puedan ser de uso de la comunidad educativa. Sabemos que hay poco material para el trabajo y capacitación del maestro unidocente. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias, Adrián. Estoy realmente sorprendida de cómo hicieron una síntesis tan clara en tan solo unos 40 minutos. Voy a referirme a algunos aspectos de los más importantes y si finalmente quisieran agregar algún comentario, es en la mejor disposición de recibirlos. Tomando en cuenta lo que decía el compañero Adrián, él nos expone una visión bastante actual de la escuela unidocente
dando algunos aspectos claves. ¿Qué es lo que buscamos? Que igual la escuela unidocente sea una escuela que promueva una educación inclusiva y de calidad. Sin embargo, se llama a la reflexión si realmente lo estamos haciendo o si al contrario estamos invisibilizando el trabajo que se hace en la escuela unidocente en Costa Rica. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta, a veces hacemos como que no está, y además surgen otras variantes que comentaba el compañero, como cuando mantenemos prácticas que datan de décadas e incluso de siglos atrás. Uno de los detalles más importantes y que a veces no tomamos en cuenta y que incluso desde el sector educación desconocemos es que el 37%, según la última estadística de nuestros centros educativos, son unidocentes y de repente no nos percatamos que son tantos y cuánta población tienen cada uno de ellos. El compañero también nos expuso sobre los 3 componentes de la escuela unidocente, su modelo pedagógico, la parte institucional y la parte comunitaria. Desde la temática abordada por la compañera Karen, bueno, eso es un reto de habilidades requeridas, una demanda muy alta, un perfil bastante ambicioso realmente. Como decimos en Costa Rica, no es cualquiera el que puede llegar a trabajar en una escuela unidocente, pero lo podemos aprender. Lo podemos aprender, pero es necesario que tengamos sustento teórico, liderazgo, teorías del aprendizaje actualizadas, como bien dijo la compañera, una visión inclusiva, pensamiento crítico y conocer bien el currículum de la primaria. Y bueno, pues si no lo tenemos, hay que aprenderlo y hay que dejar y dar la oportunidad a recibir también retroalimentación de los demás. La compañera mencionó un aspecto muy importante, que aparte de ser profesional somos persona, y qué importante, dado el agotamiento laboral que existe en este sector, el tema de la inteligencia emocional, el manejo de las emociones y los valores con los que contemos desde la docencia. Por otra parte, entre las habilidades profesionales se destaca la interacción, la cual es sumamente vital por un tema de pertenencia y por la creación y construcción de redes, poder conocer el contexto sociocultural y uno de los aspectos que más me llamó la atención, comentado por la compañera Karen, una didáctica específica. No, sin querer decir una especialización, pero reconociendo que la persona unidocente debe volverse una experta curricular contextualizada en el área que trabaja. Finalmente, se agregan algunos aspectos claves sobre organización, planificación, red de trabajo. El contexto rural es un saber esencial y nuevamente se retoman habilidades de liderazgo, manejo de emociones, aprendizajes cooperativos y autocapacitación. Definitivamente es un reto, creo que es volver un poco la mirada a tal vez a un tema que no le hemos puesto mucha atención y que realmente es vital, importante y muy trascendental en el área de educación. Entonces, compañeros, muchísimas gracias. Quisiera escuchar sus comentarios finales para dar cierre a esta actividad. Entonces, le doy primero la palabra a Adrián. Gracias, Evelyn. Sí, comentar, bueno, como lo decía, este es un momento, una coyuntura importante, ¿verdad? Hay rasgos de la política educativa y la curricular que nos dan la posibilidad de esa visibilización de la escuela unidocente y entender que la metodología no es que sea específica de la escuela, más bien puede ser adaptada por cualquier otra, ¿verdad? Y entonces, ese llamado, cuando les hablaba de la idea de más autonomía, tiene que pasar y concretarse entonces en el centro educativo, pero con ayuda de las direcciones regionales. O sea, tanto el director como los asesores, los supervisores, pues tienen que darle esa posibilidad a los circuitos donde hay escuelas unidocentes de que se visibilice su trabajo y que le den esa particularidad que el modelo tiene, ¿verdad? Karen. Yo voy hacia dos líneas. La primera, un poco creo que los que nos hemos enamorado de la escuela unidocente y creemos en el poder aportar como universidad al crecimiento de estas modalidades, creo que debemos reconocer lo que la historia nos ha dicho que se han hecho muchos esfuerzos
El problema es que creo que todavía seguimos descubriendo, como digo yo, cómo se hace educación primaria, y más en estos contextos. Entonces, creo que nos falta todavía un ejercicio a nivel país, como decía Adrián, de reconocer su aporte, la riqueza, lo que realmente le brinda a esa persona que vive en un contexto rural las oportunidades de mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Creo que tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ¿qué hay hasta ahora? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Pero de aquí en adelante, ¿cómo podríamos ayudarles a crecer? ¿Verdad? Que creo que esa es la riqueza también de ese perfil, un poco ver rutas, ¿verdad? Hacia dónde podemos acercarnos. Y el segundo aspecto al que hago tal vez reflexión es que yo sé que hoy aquí estamos muchos académicos de esta universidad y de otras, ¿verdad? Y en el momento que nosotros asumamos que nuestros graduados no van a trabajar aquí y nos imaginemos que no existe, estamos siendo parte del problema, lo estamos invisibilizando, ¿verdad? Creo que siempre, en todo momento, al trabajo en nuestra cátedra, en la carrera, tenemos que estar presentes y ante todo la UNED, que es creo que somos de las universidades que más contribuimos a graduados en este contexto, ¿verdad? Que debemos considerar pues toda esta riqueza, ¿verdad? Para la formación de personas de la educación primaria. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Karen. Voy a cerrar con un comentario que hay en el chat de David Martínez Salazar, que dice que además con la bimodalidad, el entorno educativo de la escuela unidocente presenta retos interesantes de abordar, desde la docencia, desde el rol de las familias también, e incluso desde la propia gestión administrativa. Con esto cerramos. Les damos muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Buenas tardes.